La vida, el estar vivos, es solo un acto biológico. Es decir, el hecho de que seamos seres vivos no habla de algo propio. No es algo alcanzado por alguien, sino todo lo contrario. Algo alcanzó a alguien. Ese algo en cuestión es la vida. Pero lo que verdaderamente nos interesa es el alguien. Que la vida entre en alguien es algo que le pasó a ese alguien, no es que lo haya conseguido. Y nada implica que por el solo hecho de estar vivo, exista. Que el cuerpo de alguien esté vivo es algo que le vino de otro, tanto el cuerpo como la vida que hay en ese cuerpo. Y eso no significa de ninguna manera que alguien esté en la vida, que esté presente. Eso lo podemos equiparar al cobro de una herencia o al color de ojos. La existencia no consiste en que la vida entre en alguien, sino en que alguien entre en la vida. Las religiones sitúan ese alguien que está presente en la vida, pero significativamente no lo pueden ubicar en el sujeto, solo pueden ubicarlo afuera, en otro. El único alguien en las religiones es Dios. La humanidad es ubicada desde siempre como objeto de Dios. La historia religiosa de nunca acabar. La humanidad lejos de Dios, pero supuestamente tratando de alcanzarlo. El tema más trascendente del hombre es el intento de formularse en el estado de sujeto a partir del estado de objeto. Pero tratar de fundar al sujeto buscando a otro es una contradicción religiosa en sí misma. Cuando hablamos de sujeto, nos referimos a alguien que sujeta su vida, su realidad propia, deja de ser objeto del otro, se apropió de su vida, recorre el camino hacia la existencia. Es reveladoramente impactante darse cuenta, tal como el psicoanálisis lo explica, que todo en nuestro estado básico de inconsciencia nos viene de otro. Nuestros deseos, las cosas que nos gustan, lo que hacemos, lo que decimos, no nos pertenece, sino que nos fue dado, y hay que aceptar con humildad que el estado base del ser humano es la inexistencia. Cuando se utiliza el término Dios en ocultismo, es muy distinto en la ecuación básica que menciona este término. Dios igual a hombre igual cosmos. Esto enseña principalmente que todo hombre es un Dios en potencia. La consecuencia de abordar el concepto de Dios partiendo de un lugar diferente al religioso es producir recorridos muy diferentes al religioso. Si un hombre recorre su camino, indudablemente llegará a Dios. A partir de cómo se tome este llegar a Dios, dependerá que se funde una religión o una religión. Una religión o el camino hacia la existencia. Si uno entiende ese llegar a Dios como llegar a alguien que previamente se supone existente, como decir, por ejemplo, llegué a Egipto, se está atrapado en la concepción religiosa del término. Y eso será la fuerza de toda religión, la posibilidad de alentar a la humanidad a creer en la existencia de todo aquello que desde la más temprana edad son los anhelos infantiles inconscientes más profundos. Lo atrapante de lo religioso, lo que tiene la atención de las multitudes durante milenios, es la afirmación de que hay que creer en todo eso que en los deseos inconscientes infantiles se anhela que así sea. La representación de un padre omnipotente que cuida del mundo y de un hijo que solo tiene que someterse a la voluntad de sus padres para asegurarse un lugarcito, ahorrándose tener que hacer algo propio en el mundo. Llegar a Dios admite otra cuestión, un recorrido interior, donde ese llegar muestra que alguien llegó a ese estado en sí mismo, donde lo que antes aceptaba, tomaba, pedía y esperaba de otro, lo funda en sí mismo, donde por no pedir otro, tampoco se propone como otro. La formulación en ese estado, en el sentido más profundo de estar, pone en el sujeto todos los poderes que antes ese sujeto como objeto ubicaba en otro. Todo hombre es un Dios en potencia. En todo ser
que inevitablemente es objeto del deseo de otro, hay un sujeto en potencia, el camino. El camino es atravesar ese ser y fundar a ese sujeto. Es determinante captar claramente que las religiones se ubican como la otra vertiente de una misma frase que todas proponen: llegar a Dios. En todo caso, lo brillante del camino puede verse claramente si se descubre que todas las religiones muestran vestigios que indican que en algún momento, en algún tiempo, situaron a Dios como a un estado al que llegar en sí mismo por el recorrido. Lo que se hace evidente para quien lee estos textos sin limitantes preconceptos. Frases como: a Dios se lo debe encontrar en uno mismo. Todos llevamos a Dios en el corazón. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. El cuerpo es el templo en el que habita Dios. El hombre olvidó que es un Dios. El hombre olvidó que es un Dios y debe volver a Él. Textos que se muestran como restos de otra religión, la que es digna de mayúsculas, que ya no existe, pero que se desoculta para quien se desoculta, para quien recorre su camino. El tema por excelencia de toda religión, la existencia. Por tomar el camino ilusorio de intentar llegar a Dios en el sentido religioso, cada vez está más lejos de llegar a Dios. Y ese ser que no se apropió de la vida, que le pertenece a ella, a el destino, la herencia genética, la cultura en la que se desarrolla, se mantendrá inexistente, porque estamos vivos, simplemente porque otro así lo quiso, y suponer que alguien está ahí, simplemente porque está vivo y se desarrolla en la vida, es confundir fatalmente vida con existencia. La vida es un acto biológico. La existencia es un acto del sujeto. Gracias por tu valiosa escucha.